he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. Así es como el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó la disolución de la Asamblea Nacional en medio del juicio político que se sigue en su contra. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales. Pero ¿de qué trata esta polémica medida que es reconocida por la Constitución del Ecuador y denominada como la muerte cruzada? Es decir, disuelve el Congreso y al mismo tiempo recorta su mandato. No se requiere que le nieguen ninguna cuestión de confianza. Esa figura no existe en el Ecuador. El presidente del Ecuador verifica que hay una situación de crisis. Dice, el Congreso se va a su casa, ¿no es cierto? Yo gobierno 6 meses por decreto, pero tengo que convocar nuevas elecciones generales. Se trata de una figura totalmente diferente a la empleada por Pedro Castillo, quien en diciembre del año pasado, ante una inminente vacancia por parte del Congreso, intentó perpetrar un golpe de Estado. Lo que quería hacer Pedro Castillo era disolver no solo el Congreso, sino también disolver el Ministerio Público para que no lo investiguen, disolver el Tribunal Constitucional, disolver el Poder Judicial. Quería disolver todo y eso evidentemente no está previsto en la Constitución. Una cosa es una medida polémica, yo creo complicada, yo creo que con muchas dificultades, pero constitucional, que es lo que ocurrió en el Ecuador, y otra cosa es un golpe de Estado, que es lo que intentó hacer Pedro Castillo en el Perú. En el pasado, el presidente Martín Vizcarra también impuso una medida radical al disolver el Congreso de la República. Lo que ocurrió después es historia conocida. A pesar de esto, para el abogado Lucas Gersi, una medida como la de Ecuador no es mejor que las ya establecidas por la Constitución peruana, como la vacancia presidencial o la disolución del Congreso. Y yo creo que esta es una figura que se presta de repente a abuso de poder, ¿no? Porque el presidente de la República puede disolver el Congreso en cualquier momento y gobernar por decreto. Y eso podría dar lugar a que se produzcan actos autoritarios. El señor Guillermo Lasso no es un autoritario. Yo creo que le ha hecho esto porque si él no lo hacía, lo iban a vacar, ¿no es cierto?, la oposición controlada del Congreso. Entonces él lo ha hecho seguramente por desesperación política, pero en manos de un mal presidente, esta figura podría ser una figura bastante peligrosa que podría dar lugar al autoritarismo. Yo creo que en general todos los países de América Latina no deberían tener estas figuras de disolución del Congreso. Tras el anuncio del presidente Guillermo Lasso y ante la gran incertidumbre, las Fuerzas Armadas ecuatorianas se pronunciaron señalando que garantizarán el cumplimiento de la ley. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actuaremos con firmeza en cumplimiento a nuestra misión constitucional para proteger la vida, los derechos y garantías de los ecuatorianos. Algunas autoridades del continente saludaron lo ocurrido en Ecuador. En los próximos meses deberán convocarse a elecciones generales en dicho país.